Pastor alemán rescata a 5 niños de autobús en llamas. El último salvamento es increíble. Un pastor alemán rescató a 5 niños de un autobús en llamas, desafiando su propio miedo al fuego. Cuando todos pensaban que no sobreviviría al rescate de la última niña, emergió de las llamas, gravemente herido pero victorioso. Una historia de heroísmo animal que desafía todas las probabilidades y nos enseña sobre valentía incondicional. Prepárate para emocionarte con cada rescate, especialmente el último que cambiará tu visión sobre la lealtad. Deja tu like y comenta desde dónde estás viendo esta increíble jornada de superación. ¿Qué define a un héroe? ¿Sería la fuerza sobrehumana, la capacidad de volar por los cielos o poderes extraordinarios? ¿O sería algo más profundo, más visceral, que trasciende incluso las limitaciones del cuerpo y la mente? En la pequeña ciudad de San Miguel del Monte, donde el tiempo parece fluir al ritmo suave de las estaciones, una respuesta inesperada para esa pregunta emergió de las llamas de un destino que nadie podría prever. Imagina una carretera rural, polvorienta, cortando campos dorados de trigo que ondulan al sabor de la brisa tibia de fin de tarde. El sol, una esfera anaranjada y perezosa, comenzaba su descenso en el horizonte, pintando el cielo con tonos de ámbar y púrpura. Era una de esas tardes que parecen extendidas por el cariño divino, cuando el universo conspira para que el tiempo corra más despacio, permitiendo que apreciemos cada segundo de su belleza efímera. En medio de esta tela impresionista pintada por la naturaleza, un autobús escolar amarillo avanzaba lentamente por la carretera sinuosa. Dentro de él, 5 niños regresaban a casa después de un día de clases y juegos. El conductor, don Antonio, un señor de cabellos canos y sonrisa fácil, canturreaba bajito una canción de su juventud mientras conducía el vehículo con la seguridad de quien conoce cada curva y cada bache de esa carretera como las líneas de la propia mano. Nadie podría imaginar que, en cuestión de segundos, aquella escena bucólica se transformaría en un escenario de horror. Una chispa, un chasquido metálico viniendo del motor, un olor acre de humo invadiendo las narinas, sensibles de don Antonio. El corazón del viejo conductor se aceleró junto con la percepción del peligro inminente. Con la experiencia de décadas al volante, rápidamente orilló el autobús, intentando ordenar a los niños que abandonaran el vehículo, pero su voz fue engullida por un acceso de tos provocado por el humo que ya tomaba cuenta del ambiente. Solo 1 kilómetro de allí, caminando serenamente por el sendero que bordeaba la plantación, estaban Carlos, el veterinario respetado de la región, y su inseparable compañero Canelo, un majestuoso pastor alemán de 7 años. Canelo no era un perro común. Su porte imponente, con pelaje negro y dorado reluciente al sol, escondía una historia de heroísmo y trauma. Durante 4 años, Canelo había sido uno de los más brillantes perros de rescate del cuerpo de Midway, bomberos de la Ciudad de México. Entrenado para encontrar personas en escombros, salvar víctimas de ahogamiento y guiar sobrevivientes fuera de edificios en llamas, cargaba en su pecho una medalla de honor por servicios prestados. Sin embargo, 3 años antes, durante una operación de rescate en un incendio de grandes proporciones, Canelo sufrió quemaduras graves y casi perdió la vida. Desde entonces, viviendo bajo los cuidados amorosos de Carlos, el perro desarrolló un miedo paralizante al fuego, un trauma silencioso que lo despertaba jadeando en medio de la noche, con ladridos angustiados que resonaban por la casa solitaria del veterinario. Aquella tarde, mientras caminaban por el sendero familiar, Canelo súbitamente se detuvo. Sus orejas se alzaron en alerta máxima. Su cuerpo se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. Carlos conocía aquella postura. Era la postura de caza, de alerta, de un animal que captó algo que los sentidos humanos, limitados y embotados, no conseguían percibir. Un segundo después, Canelo disparó como una flecha dorada a través de los campos, ignorando los llamados de su tutor. El viento que azotaba su rostro traía un olor que su cerebro canino
Interpretaba inequívocamente como peligro, humo, combustible, miedo humano. Una mezcla que su entrenamiento reconocía como prioridad máxima. Carlos corrió detrás de Tintos, su perro, sin entender qué había provocado aquella reacción súbita. Fue cuando, al doblar una curva en la carretera, vio la escena que ya comenzaba a dibujarse como una pesadilla. El autobús escolar parcialmente envuelto por humo negro, con pequeñas lenguas de fuego lamiendo su parte trasera. Canelo llegó, primero, sin dudar, corrió hacia la puerta del autobús que estaba atascada. Dentro, don Antonio luchaba por mantener la conciencia mientras intentaba alcanzar el extintor de incendios. Los niños, inicialmente paralizados por el shock, ahora lloraban y gritaban, buscando una salida que parecía no existir. Lo que sucedió a continuación desafiaría para siempre lo que Carlos, un hombre de ciencia, un veterinario escéptico por formación, creía posible en el mundo natural. Canelo, el mismo perro que temblaba incontrolablemente al ver la llama de una simple vela, se lanzó contra la puerta del autobús, golpeándola repetidamente con su cuerpo hasta que cedió parcialmente. ¡Canelo! ¡Canelo!, Carlos gritaba, corriendo desesperadamente en dirección al autobús, mientras marcaba a los servicios de emergencia en su celular. «¡Apártate, chico! ¡Apártate!». Pero Canelo ignoró completamente las órdenes de su tutor. Con una determinación que parecía trascender su propio terror, se deslizó por la abertura de la puerta y desapareció en el interior del autobús ahora lleno de un humo denso y tóxico. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad para Carlos. De dentro del autobús venían sonidos de movimiento, ladridos apagados y lo que parecía ser el arrastre de algo pesado. Entonces, como una aparición fantasmagórica en medio de la cortina de humo, surgió Canelo, tirando por la manga de la camisa el cuerpo inerte de don Antonio. Carlos corrió a ayudar, arrastrando al conductor inconsciente a una distancia segura. «Los niños, Canelo. Todavía hay niños ahí dentro», gritó, dividido entre la desesperación de saber que había vidas en peligro y el horror de ver a su amado perro regresar a aquel infierno en llamas. Sin dudar, Canelo volvió a sumergirse en la oscuridad humeante del autobús. Cuando reapareció, estaba guiando a una niña de aproximadamente 6 años, usando su cuerpo como una barrera entre ella y el fuego que ahora se esparcía rápidamente por la parte trasera del vehículo. La pequeña, con los ojos desorbitados de terror, se aferraba al pelo del animal como si él fuera su única ancla en un mundo súbitamente transformado en pesadilla. Carlos recibió a la niña, verificando rápidamente si había sufrido heridas graves. «¿Estás bien? ¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando mantener la voz tranquila mientras su corazón latía como un tambor en su pecho. «Sofía», susurró la niña entre sollozos. «Mis amigos todavía están...». Antes de que pudiera completar la frase, Canelo ya había desaparecido nuevamente en el interior del autobús. El fuego ahora avanzaba implacablemente, consumiendo asientos y devorando el techo de metal que comenzaba a crujir bajo el calor intenso. El humo negro se elevaba como una columna maligna hacia el cielo, visible a kilómetros de distancia. A lo lejos, Carlos podía oír el sonido de motores, personas de la comunidad que, viendo la columna de humo, venían a ofrecer ayuda incluso antes de la llegada oficial de los servicios de emergencia. En una región donde el tiempo de respuesta de los bomberos podía tardar más de media hora, la solidaridad entre vecinos era frecuentemente la primera línea de defensa contra tragedias. 3 autos se detuvieron casi simultáneamente, y de 1900 ellos saltaron hombres y mujeres con la determinación característica de quien vive de la tierra y conoce el valor de la vida. Reconocieron inmediatamente a Carlos, el veterinario que tantas veces había atendido a sus animales, sin cobrar cuando las cosechas eran escasas o cuando la sequía castigaba la región. «Doctor Carlos, ¿qué pasó?», gritó Sebastián, un agricultor robusto que fue el primero en llegar. «Autobús escolar, ardiendo».
Canelo está intentando rescatar a los niños, respondió Carlos, mientras verificaba los signos vitales de don Antonio, que comenzaba a recuperar la conciencia. En ese momento, Canelo emergió nuevamente de las entrañas humeantes del autobús, esta vez conduciendo a un niño de aproximadamente 9 años que tosía violentamente mientras caminaba apoyado en el lomo fuerte del pastor alemán. «Lucas, Dios mío, Lucas», gritó una de las mujeres que acababa de llegar, corriendo a abrazar al niño. Era doña María, una de las cocineras de la escuela, que reconoció inmediatamente a su sobrino. Sin perder tiempo con celebraciones, Canelo giró sobre sus propias patas y, ignorando los llamados desesperados de Carlos, se lanzó nuevamente dentro del autobús. Las llamas ahora habían alcanzado la mitad del vehículo, haciendo el rescate cada vez más peligroso. ¿Alguien tiene extintor? ¿Agua? Cualquier cosa para combatir el fuego, gritó Carlos al grupo que aumentaba a medida que más vehículos llegaban. Sebastián y otros 2 hombres corrieron a sus autos, regresando con pequeños extintores que apenas harían cosquillas a aquel infierno creciente. Una mujer trajo una caja de botellas de agua, un gesto casi simbólico ante la ferocidad de las llamas. El sonido de vidrio rompiéndose cortó el aire. Una de las ventanas del autobús había explotado bajo el calor intenso. El corazón de Carlos se congeló en su pecho. Canelo todavía estaba ahí dentro. Y por lo que sabía, todavía había al menos 3 niños atrapados en aquella fragua metálica. «¡Canelo! ¡Canelo!», Carlos gritó, su cuerpo involuntariamente moviéndose en dirección al autobús, solo para ser contenido por los brazos fuertes de Sebastián. «No sea loco, doctor. No va a poder entrar ahí. Va a morir». Mientras luchaba contra el agarre de los brazos del agricultor, Carlos vio algo que quedaría para siempre grabado en su memoria. Canelo saltando a través de la ventana rota, con una niña pequeña aferrada a su cuello. El perro cayó pesadamente sobre la hierba, protegiendo a la niña con su propio cuerpo, rodando para absorber el impacto. La niña, de aproximadamente 7 años, fue rápidamente recogida por doña María, que verificó sus heridas superficiales, mientras murmuraba oraciones de agradecimiento. Canelo, sin embargo, no tuvo tiempo para recibir cuidados. Con una determinación que desafiaba la razón, corrió hacia la parte trasera del autobús, donde las llamas eran menos intensas. Carlos observó, con una mezcla de orgullo y terror, a su compañero saltar como en los días de su entrenamiento, activando con las patas la palanca de la puerta de emergencia trasera. La puerta se abrió con un estruendo metálico, ofreciendo una ruta alternativa para entrar al vehículo en llamas. Segundos después, que para todos allí presentes parecieron siglos, Canelo reapareció en la puerta trasera. Esta vez, no estaba solo. 2 pequeños gemelos de 5 años, abrazados el uno al otro como si fueran una única entidad, seguían al perro, agachados para evitar el humo que llenaba la parte superior del autobús. Fue en este exacto momento que el destino, en su crueldad arbitraria, resolvió lanzar la más terrible de las pruebas. Una explosión secundaria, probablemente del tanque de combustible, sacudió el autobús como si fuera un juguete en las manos de un dios enojado. La fuerza del impacto lanzó a los pequeños gemelos fuera de la puerta trasera, donde fueron inmediatamente acogidos por manos ansiosas. Pero Canelo desapareció en la bola de fuego que se tragó lo que restaba del autobús. Un silencio sepulcral cayó sobre la escena. Los niños, ahora todos rescatados, lloraban en los brazos de los adultos que los consolaban. Don Antonio, consciente, pero desorientado, murmuraba incoherentemente sobre cómo no había percibido el problema en el motor. Y Carlos cayó de rodillas, su rostro una máscara de dolor mientras fijaba la mirada en el infierno que consumía lo que restaba del autobús escolar, el infierno que había tragado a su mejor amigo. A lo lejos, finalmente, el sonido de las sirenas anunciaba la llegada tardía de los bomberos.
El crepitar de las llamas era la única respuesta para los sollozos contenidos que sacudían el pecho de Carlos. En su mente, pasaban como una película las memorias de los 3 años con Canelo, las caminatas al amanecer, las noches en que el perro dormía a los pies de su cama, las miradas de comprensión mutua que dispensaban palabras. Fue cuando algo se movió en el borde del bosque que rodeaba la carretera. Al principio, pareció una sombra, un truco jugado por los ojos empañados de lágrimas. Pero entonces, inconfundible incluso en su estado deplorable, surgió la figura tambaleante de Canelo. Su pelaje, antes glorioso, estaba chamuscado en varias partes, dejando a la vista piel roja y en carne viva. Sus patas apenas podían sostenerlo, dejando un rastro de huellas ensangrentadas en la tierra seca. Pero sus ojos, aquellos ojos ámbar que reflejaban una inteligencia casi humana, todavía brillaban con determinación. Canelo había escapado, de las llamas saltando a través de otra ventana lateral, rodando por el barranco, hasta el pequeño riachuelo que corría paralelamente a la carretera, parcialmente escondido por la vegetación. El instinto de supervivencia, después de cumplir su misión, finalmente se había manifestado. ¡Canelo! El grito de Carlos rasgó el aire, mientras corría en dirección a su perro. Al alcanzarlo, envolvió al animal herido en sus brazos, sin importarle la sangre y el hollín que manchaban su ropa. Lo lograste, chico. Lo lograste. Las semanas que siguieron fueron una prueba de paciencia y esperanza. Canelo fue llevado a toda prisa a la clínica veterinaria donde Carlos trabajaba, recibiendo tratamiento intensivo para sus quemaduras extensas e inhalación de humo. Su condición era crítica. Los veterinarios asistentes no escondían de Carlos la dura realidad. Muchos perros no sobrevivirían a heridas tan graves. Pero Canelo no era un perro común. Así como había desafiado su trauma más profundo para salvar a los niños del autobús, ahora desafiaba las estadísticas médicas en su lucha por la supervivencia. Cada mañana en que Carlos llegaba a la clínica, encontraba a su amigo un poco más alerta, un poco más presente, aunque todavía confinado a su cámara de oxígeno y envuelto en vendajes que cubrían gran parte de su cuerpo. La noticia del heroísmo de Canelo se esparció rápidamente, primero por la pequeña San Miguel del Monte, después por el estado y finalmente por el país. En pocos días, el buzón de correo de la clínica desbordaba con cartas, dibujos y pequeños regalos enviados para el perro héroe, como Canelo pasó a ser conocido en los medios. Emisoras de televisión enviaban reporteros para cubrir la evolución de su estado de salud, y una campaña online para ayudar con los costos de su tratamiento especializado recaudó 10 veces la meta inicial en solo 48 horas. Pero ninguna de 1960 esas manifestaciones fue tan conmovedora como la visita de los 5 niños que Canelo había salvado. 2 semanas después del incidente, cuando el pastor alemán ya conseguía quedarse sentado por breves periodos, Sofía, Lucas, Marina y los gemelos Pedro y Pablo fueron llevados por sus padres para un encuentro con su Salvador. La escena conmovió, incluso a los veterinarios más experimentados de la clínica. Los niños, algunos todavía con pequeñas vendas cubriendo quemaduras leves, se aproximaron tímidamente al lecho donde Canelo reposaba. Sofía, la primera en ser rescatada, dio un paso al frente y extendió la mano pequeña y temblorosa para tocar levemente la cabeza del perro. «Gracias por salvarme», susurró, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas pecosas. «Eres mi superhéroe». Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes sin palabras. Canelo, que hasta entonces respondía mínimamente, incluso a los estímulos de Carlos, levantó ligeramente la cabeza y, con un esfuerzo visible, lamió suavemente la mano de la niña. Un gesto simple, casi imperceptible para quien no conociera el estado debilitado del animal, pero que para Carlos significaba todo. Su amigo estaba presente, consciente, luchando por regresar. La recuperación de Canelo fue larga y marcada por retrocesos.
Hubo días en que la infección amenazó con apoderarse de sus heridas más profundas. Noches en que Carlos permaneció al lado de su lecho, hablándole bajito, recordando juntos los tiempos de paz antes del accidente que lo había traumatizado, antes de este nuevo infortunio que, paradójicamente, lo transformó de víctima en héroe. 4 meses después del incidente, cuando el invierno ya cedía lugar a una primavera tímida, Canelo dio sus primeros pasos sin asistencia. Su pelaje había comenzado a crecer nuevamente sobre las cicatrices, aunque grandes manchas irregulares todavía revelaban la piel dañada por las quemaduras. Sus patas, que habían sufrido las heridas más graves, ahora conseguían sostenerlo, aunque con una ligera cojera en la pata trasera derecha. Una secuela que, según los especialistas, probablemente lo acompañaría por el resto de su vida. La historia de Canelo no solo transformó su vida y la de Carlos, sino toda la comunidad a su alrededor. El pequeño municipio de San Miguel del Monte, antes conocido solo por su producción de trigo y por un pequeño festival anual de la cosecha, ahora se había vuelto nacionalmente reconocido como el hogar del perro héroe. El presidente municipal, aprovechando la repercusión positiva, logró finalmente la aprobación de un proyecto que estaba archivado hacía años: la instalación de un destacamento del Cuerpo de Bomberos en la ciudad. Y no fue coincidencia que, en la ceremonia de inauguración de la nueva unidad, 6 meses después del incidente, Canelo haya sido el invitado de honor, apoyado por Carlos, que desde el accidente raramente se apartaba de su lado. El pastor alemán cogió lentamente hasta el pequeño escenario montado frente al nuevo edificio, donde fue recibido con una ovación ensordecedora de los habitantes reunidos. El comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado, un hombre alto y de apariencia severa, se inclinó para colocar una medalla especial en el collar de Canelo, una honra rara vez concedida y nunca antes para un animal que no estuviera oficialmente en servicio. Por actos de valentía excepcionales y más allá del deber, con riesgo de la propia vida para salvar otras, leyó el comandante, su voz normalmente firme temblando ligeramente con la emoción contenida. Canelo, el perro héroe de San Miguel del Monte, es condecorado con la Medalla de Honor al Mérito en Salvamento. La multitud explotó en aplausos y silbidos. Los 5 niños, acompañados por don Antonio, que se había recuperado completamente de sus heridas leves, subieron al escenario con pequeños ramos de flores del campo. Los gemelos Pedro y Pablo, que antes del accidente eran conocidos por su timidez extrema, ahora mostraban un nuevo tipo de confianza al acercarse a Canelo, acariciando su cabeza y susurrando palabras que solo el perro podía oír. Fue durante esta celebración que ocurrió el momento que sería recordado por años por los habitantes de San Miguel del Monte. La alarma de la nueva unidad de bomberos sonó estridente, anunciando la primera emergencia oficial: un incendio. Había comenzado en un campo de trigo seco, amenazando con esparcirse rápidamente a propiedades vecinas. Los bomberos recién asignados a la ciudad corrieron a sus equipos, preparándose para enfrentar su bautismo de fuego. Fue cuando Canelo, para asombro de todos, especialmente de Carlos, se levantó sobre sus 4 patas y comenzó a ladrar insistentemente, tirando en dirección a los camiones que ya encendían sus sirenas. «Canelo, no. No puedes». Carlos intentó contenerlo, pero algo en la mirada de su perro lo hizo dudar. No era pánico lo que veía en aquellos ojos ámbar. No era el terror que por años había asociado a la visión, al olor, al simple concepto de fuego. Era determinación, era propósito. El comandante del destacamento, que había sido informado sobre la historia completa de Canelo, tomó una decisión impulsiva que más tarde sería cuestionada por sus superiores, pero defendida ferozmente por todos los que presenciaron lo que siguió. «Déjalo ir», ordenó, haciendo un gesto para que Carlos y Canelo subieran al camión principal. «Considere esto un entrenamiento de campo». Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria colectiva de San Miguel del Monte.
como el día en que un animal no solo superó su mayor trauma, sino que lo transformó en su mayor fuerza. Al llegar al lugar del incendio, donde las llamas ya consumían vorazmente una gran área de plantación, Canelo no demostró el menor signo de miedo. Por el contrario, siguiendo comandos básicos de los bomberos y utilizando su olfato extraordinario, fue capaz de localizar a un anciano, dueño de la propiedad afectada, que se había desmayado mientras intentaba combatir el fuego solo con una manguera insuficiente. El rescate fue rápido y eficiente, con Canelo guiando a los bomberos directamente hasta el hombre caído, ignorando las llamas que danzaban peligrosamente cerca. Para quien conocía su historia, era como presenciar no solo una rehabilitación física, sino una transformación espiritual, el miedo transmutado en valentía, el trauma en propósito renovado. En las semanas que siguieron, quedó claro para Carlos que Canelo había encontrado un nuevo camino. Aunque no pudiera regresar oficialmente al servicio, debido a sus limitaciones físicas permanentes, el pastor alemán pasó a acompañar voluntariamente a los bomberos en varias de sus operaciones, sirviendo como un símbolo vivo de resiliencia y auxiliando en el entrenamiento de nuevos perros de rescate. La decisión de permitir que Canelo participara en esas actividades no fue fácil para Carlos. Innumerables noches permaneció despierto, sopesando los riesgos contra los claros beneficios psicológicos que su amigo demostraba. Consultas con veterinarios especialistas y psicólogos animales confirmaron lo que su corazón ya sabía. Canelo necesitaba esto. Necesitaba sentirse útil. Necesitaba enfrentar su miedo más profundo en sus propios términos, transformándolo en una fuerza para el bien. Un año después del incidente del autobús escolar, San Miguel del Monte organizó una ceremonia especial. La pequeña plaza central, antes solo un espacio modesto con algunos bancos y una fuente simple, había sido completamente renovada. En el centro se erguía ahora una estatua de bronce, un pastor alemán en posición de alerta, mirando vigilante hacia el horizonte. En la base de la estatua, una placa decía simplemente: Canelo, para quien valentía no es ausencia de miedo, sino la determinación de hacer lo que es correcto a pesar de él. La ceremonia de inauguración reunió prácticamente a toda la población de la ciudad, además de visitantes de municipios vecinos e incluso algunas autoridades estatales. Los 5 niños, ahora recuperados física y emocionalmente del trauma vivido, se quedaron al lado de Canelo durante todo el evento. Sofía, que desde el día del rescate había desarrollado un vínculo especial con el perro, fue elegida para dar un breve discurso. La niña, ahora con 7 años, subió tímidamente al pequeño estrado. Sus ojos buscaron a Canelo, que la observaba atentamente, como si entendiera perfectamente la importancia del momento. Antes del accidente, yo le tenía mucho miedo a los perros grandes, comenzó Sofía, su voz pequeña amplificada por los altavoces. Mi abuela siempre me decía que no debía tener miedo, que podían ser nuestros amigos, pero yo no creía, hasta que Canelo me salvó. La niña hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Ahora sé que a veces las cosas que dan más miedo pueden ser las mismas que nos salvan. Canelo tenía miedo del fuego, pero entró al autobús en llamas para sacarnos de ahí. Yo tenía miedo de los perros, pero fue un perro el que me salvó. Creo que eso es una lección para todos nosotros. Un silencio respetuoso flotó sobre la multitud, mientras la sabiduría simple, pero profunda, de aquella niña tocaba cada corazón presente. Carlos, sentado al lado de Canelo, sintió una lágrima solitaria corriendo por su rostro mientras la multitud aplaudía entusiastamente el discurso de Sofía. La historia de Canelo continuó inspirando mucho más allá de los límites de San Miguel del Monte. Libros infantiles fueron escritos basados en su jornada. Un documental televisivo narró su extraordinaria recuperación y transformación. Y programas educativos sobre seguridad contra incendios pasaron a incluir su historia como ejemplo de qué hacer y qué no hacer en situaciones de emergencia. Más importante, sin embargo,
fue el impacto directo y personal que Canelo tuvo en la vida de aquellos que lo rodeaban. Carlos, que antes vivía relativamente aislado, dedicándose casi exclusivamente a su trabajo como veterinario, se vio súbitamente en el centro de una comunidad vibrante y acogedora. Las 5 familias de los niños rescatados se convirtieron en parte de su círculo íntimo, con visitas frecuentes y cenas compartidas. Canelo, por su parte, pasó a dividir su tiempo entre acompañar a Carlos en su trabajo en la clínica veterinaria, donde su presencia tenía un efecto notablemente calmante sobre los animales más nerviosos, y visitas regulares a la escuela local, donde participaba en un programa innovador que usaba perros para ayudar a niños con dificultades de aprendizaje o problemas emocionales. Fue durante una de esas visitas a la escuela, cerca de 18 meses después del incidente del autobús, que Carlos percibió un cambio significativo en el comportamiento de Canelo. El perro, normalmente atento y energético durante las interacciones con los niños, se mostró inusualmente quieto, casi contemplativo. Sus ojos, siempre expresivos, parecían nublados por una sabiduría nueva y melancólica. Aquella noche, al regresar a casa, Canelo rechazó la cena, algo inédito en todos los años que Carlos lo conocía. En lugar de eso, el pastor alemán caminó lentamente hasta su lugar favorito, un cojín grande cerca de la ventana que daba al jardín trasero, y se acostó con un suspiro pesado. Carlos, preocupado, se arrodilló al lado de su amigo, pasando la mano gentilmente por su pelaje que nunca más había recuperado totalmente el brillo de antes. Un examen rápido no reveló nada obviamente incorrecto, pero años de experiencia como veterinario le habían enseñado a reconocer señales sutiles. Canelo estaba envejeciendo, y las secuelas de sus heridas, sumadas al estrés físico y emocional por el que había pasado, empezaban a cobrar factura. Los exámenes realizados a la mañana siguiente confirmaron lo que Carlos temía. El corazón de Canelo, sobrecargado por el esfuerzo extra que sus lesiones pulmonares exigían, estaba comenzando a fallar. El pronóstico no era inmediatamente fatal, pero dejaba claro que el tiempo de su compañero se estaba agotando más rápidamente de lo que sería normal para un perro de su edad y raza. La noticia fue recibida con pesar no solo por Carlos, sino por toda la comunidad, especialmente por los 5 niños que debían sus vidas a Canelo. En los meses que siguieron, mientras Carlos administraba cuidadosamente la medicación que mantenía a su amigo cómodo, la casa del veterinario se convirtió en un punto de peregrinación silenciosa. Personas venían de cerca y de lejos para pasar algunos minutos con el perro héroe, trayendo pequeños regalos, un hueso especial, un juguete nuevo, una manta suave, y llevando consigo la memoria de haber estado en la presencia de una bondad rara y preciosa. Las visitas más frecuentes, naturalmente, eran de Sofía, Lucas, Marina, Pedro y Pablo. Los niños, ahora crecidos lo suficiente para entender la gravedad de la situación, llenaban la casa con su energía juvenil, contando a Canelo sus aventuras en la escuela, sus sueños y planes para el futuro. Un futuro que solo existía gracias a él. Fue durante una de esas visitas, en una tarde dorada de otoño, que algo extraordinario sucedió. Los niños habían traído una pequeña sorpresa para Canelo. Una colcha hecha a mano, con retazos de tela donde cada uno de ellos había dibujado una memoria especial compartida con el perro. Carlos los ayudó a extender la colcha sobre Canelo, que reposaba en su lugar favorito junto a la ventana. Sofía, siempre la más sensible del grupo, notó primero el cambio. Canelo, que en los últimos días había estado cada vez más letárgico, súbitamente levantó la cabeza, sus orejas moviéndose en alerta. Sus ojos, que habían perdido parte de su brillo característico, ahora parecían enfocados en algo más allá de la ventana, algo que ninguno de los presentes podía ver. Con un esfuerzo que conmovió a todos, Canelo se levantó, tambaleó hasta la puerta trasera y emitió un ladrido bajo, casi interrogativo. Carlos, entendiendo la petición silenciosa, abrió la puerta. El jardín, bañado por la luz dorada del fin de tarde,
Parecía acoger a Canelo como un viejo amigo. El pastor alemán caminó lentamente hacia el centro del césped, donde un único rayo de sol atravesaba las hojas del manzano que Carlos había plantado el día en que trajo a Canelo a casa, después de su primer accidente. Allí, como si hubiera encontrado exactamente el lugar que buscaba, Canelo se acostó, su cabeza erguida en una dignidad serena. Carlos y los niños lo siguieron, formando un semicírculo respetuoso a su alrededor. No fueron necesarias palabras. Había entre ellos una comprensión que trascendía el lenguaje. Sofía se arrodilló al lado de Canelo, colocando su pequeña mano sobre la cabeza del perro. «Gracias», susurró, su voz quebrada. «Gracias por todo, Canelo». Como en respuesta, Canelo inclinó ligeramente la cabeza, presionándola contra la mano de la niña. Sus ojos encontraron los de Carlos, una mirada de despedida, de comprensión mutua, de un amor que no necesitaba palabras para ser expresado. Y entonces, gentilmente como el atardecer que pintaba el cielo sobre ellos, Canelo cerró los ojos, por última vez, su cuerpo relajándose en un suspiro final. El silencio que siguió no era vacío, sino pleno, pleno de memorias, de gratitud, de una certeza inexplicable de que algo precioso había sido completado, no perdido. Las lágrimas que corrían libremente por los rostros de todos los presentes no eran solo de tristeza, sino de una alegría profunda por haber compartido sus vidas, aunque brevemente, con un ser de tal nobleza. En los días que siguieron, la noticia de la partida de Canelo se esparció como un susurro respetuoso por San Miguel del Monte, y más allá. Cartas y mensajes de condolencias llegaron de todo el país, algunos de personas que apenas habían leído o oído sobre el perro, héroe, pero que habían sido tocadas por su historia. El memorial realizado en la plaza central, al lado de la estatua de bronce, reunió a cientos de personas. No fue una ceremonia de luto, sino de celebración de una vida vivida con propósito, valentía y un amor que no conocía límites. Carlos, de pie ante la multitud, encontró fuerzas para compartir sus reflexiones finales sobre el amigo que había cambiado no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Canelo me enseñó que nuestra mayor fuerza frecuentemente nace de nuestro mayor miedo, dijo, su voz firme a pesar de la emoción contenida. Me enseñó que heroísmo no es ausencia de terror, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Y sobre todo, me enseñó que el amor, sea entre humanos, sea entre especies diferentes, es la fuerza más transformadora que existe. Mientras hablaba, Carlos percibió a Sofía acercándose tímidamente, sosteniendo algo en sus manos. Era una pequeña caja que ella le extendió con una sonrisa temblorosa. Dentro de la caja había un cachorro de pastor alemán, no más de algunas semanas. De vida, su pelaje negro y dorado brillaba bajo el sol de la tarde, y sus ojos, extraordinariamente parecidos a los de Canelo, miraban curiosamente a Carlos. «Él no es Canelo», dijo Sofía suavemente. «Nadie nunca lo será. Pero quizás, él pueda aprender sobre valentía y amor, así como todos nosotros aprendimos». Carlos acogió al cachorro en sus brazos, sintiendo el pequeño corazón latiendo acelerado contra su pecho. Una vida nueva, llena de posibilidades, lista para escribir su propia historia de valentía y compasión. Y mientras la multitud se dispersaba lentamente, Carlos permaneció por un momento frente a la estatua de bronce, el nuevo cachorro acurrucado en sus brazos. El sol poniente lanzaba un brillo dorado sobre el metal, haciendo parecer por un instante fugaz que el Canelo de bronce había parpadeado para ellos. Un último adiós, una última lección. La lección de que el verdadero heroísmo rara vez viene en formas grandiosas o espectaculares. Viene en las elecciones diarias de enfrentar nuestros miedos, de tender la mano o la pata a aquellos en necesidad, de transformar trauma en cura, miedo en valentía, dolor en propósito.
Y quizás esa sea la verdadera definición de un héroe. No alguien que nunca siente miedo, sino alguien que elige, momento tras momento, hacer lo que es correcto a pesar de él. Alguien como Canelo, el perro que entró en el fuego para que otros pudieran vivir.